Feliz sábado para todos. Se ve bonita la iglesia llena. Gracias a Dios porque todos estamos con vida y también tenemos el privilegio de estar en este lugar. En esta mañana vamos a estudiar un poco la historia, como ya podemos notar en lo que fue la lectura bíblica y también en la meditación, en la escuela sabática, pudimos ver que vivimos en un tiempo crítico y que debemos prepararnos. Dios en este tiempo está preparando a su pueblo para esos tiempos difíciles. Y Dios está preparando a su pueblo para que ese pueblo termine la última obra de dar el mensaje a este mundo, de presentar el evangelio a este mundo. Quiero iniciar haciéndoles una lectura que está en el libro de Profetas y Reyes. Tiene por título el capítulo Elías Tisbita. Quiero que veamos primero a partir de qué momento aparece Elías, para qué y el por qué. Miren lo que dice esta nota. Entre las montañas de Galad era el lugar donde Elías vivía. Al oriente del Jordán moraba en los días del rey Acab un hombre de fe y de oración. Los que estuvieron el sábado pasado por la tarde, leímos varios párrafos del conflicto de los siglos respecto al mensaje final de Dios. Los que estuvieron recuerdan esos pasajes que leímos, que cómo Dios iba a preparar a ese pueblo, cómo Dios lo va a capacitar y cómo Dios va a utilizarlo para que prediquen el mensaje del tercer ángel. Los que estuvieron lo recuerdan y los que no, les invito a que lean ese capítulo. Sigue diciendo acá ahora, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la apostasía rápida, extensión de la apostasía en Israel, alejado de la ciudad, noten bien dónde vivía Elías, alejado de la ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida. Elías Tisbita inició sin embargo su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. Vemos que Dios estaba preparando a Elías para una obra bien importante, para una obra muy grande que se estaba desarrollando dentro de Israel. Pero Elías no estaba quieto, tengamos esto en mente, Dios lo estaba preparando para esa gran obra. Ahora, queridos hermanos, vamos a estudiar acerca de Elías, cuál fue su obra, cuál fue la gran misión que a Elías se le encomendó. Y vamos a partir desde el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 33. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Y nos dice la Escritura, y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que los que fueron antes que él. Y sucedió que como si fuera ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, fue y tomó por esposa a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Cosa más grande lo que hizo el rey Acab. Una,
andaba en los pecados, en los caminos de Jeroboam. ¿Se acuerdan qué hizo Jeroboam? Para que las tribus no fueran a adorar, donde el pueblo se congregaba para adorar, ¿qué fue lo que él hizo? Hizo un templo, dice ahí. Hizo un templo en Samaria para los que vivían ahí no fuesen a adorar a Jerusalén, sino que adoraran ahí. Y no solamente hizo un templo, sino también imágenes. Ahora Acab estaba siguiendo ese paso y él toma otro punto más, que toma esposa a Jezabel, hija del rey de los Sidonios, cuya mujer no estaba dentro del pacto que Dios había establecido con Israel. O sea, era un yugo, era una unión desigual, porque no estaba dentro de Israel, porque esta mujer no pertenecía al pueblo de Dios. Y en esta unión, cuando surge esta unión, queridos hermanos, si ustedes ven la historia de Elías, anteriormente no se mencionaba sobre el profeta Elías. Elías aparece como resultado de esta unión que había. Porque ¿qué iba a llevar a cabo esta unión si habíamos visto que esa es una unión desigual? Ahora vemos lo siguiente, capítulo 17, versículo 32 vamos a ver lo que estamos leyendo todavía. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Capítulo 17 ahora, vean lo que pasa, aparece Elías, el momento preciso donde Elías aparece. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahí vemos que Elías aparece. Ahora, se preguntarán, ¿por qué precisamente Elías tuvo que presenciar o tuvo que presentarse en ese momento? Recuerden, Dios ya lo estaba preparando. Elías era un hombre de fe y de oración. Y Dios lo estaba preparando para realizar esta obra ahora. ¿Qué era la obra que Elías iba a realizar? Hacer que el corazón de los padres volvieran hacia los hijos. Vamos a ver cómo estaba Israel en los días de Elías. ¿Qué tanto quedaba del Israel que Dios había escogido, del Israel que en tiempos había servido a Dios? Vamos a ver qué tanto quedaba de ese Israel. Pero vamos a ver que Elías tenía que enfrentar a 3 enemigos en esta ocasión. Y vamos a ver quiénes eran los enemigos de Elías. Ya vimos el primer punto. ¿Quién era? De acuerdo a las citas bíblicas que hemos leído, el rey Acab, el rey de Israel, que quien podríamos decir era el poder civil. El poder civil, porque era el que reinaba en Israel. Luego vemos que apareció Jezabel, hija del rey de los Sidonios, sacerdotisa. Vamos a decir que era el poder religioso. Pero mucho ojo con esto. Acab fue puesto en el trono, o tomó el trono, pero Acab no era el que tomaba las decisiones. Acab no era el que gobernaba Israel en realidad. Él era como un sirviente, como así decirlo. Y vamos a verlo. Capítulo 21 de ese mismo libro de Primera de Reyes. Capítulo 21, versículo 8 y 10. Aquí vemos la actitud que toma Jezabel. Noten muy bien lo que pasa. Dice lo siguiente: entonces ella escribió cartas en nombres de ¿quién? En su propio nombre, en nombres de Acab, y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales
que moraban en su ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo, y poned a 2 hombres, hijos de Belial, delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo, apedreadlo para que muera. ¿Quién dio esa orden? Jezabel. Es decir, Jezabel controlaba al rey. Ella era la que daba todas las órdenes. Sin embargo, versículo 25, también vamos a leerlo de Primera de Reyes. Pero ninguno, dice la Escritura, pero ninguno fue como Acab, quien se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su esposa, lo incitaba. Es decir, Jezabel gobernaba en las sombras a Israel. Entonces, porque dice el Espíritu de Profecía en Profetas y Reyes, que Acab no tenía un pensamiento en el cual tuviera ese dominio de decisión, sino que se dejaba llevar por lo que la esposa le decía. ¿Ok? Ahí vemos los primeros 2 enemigos de Elías. Ahora, después que Elías lleva esta voz, lleva este anuncio al rey, pasa lo siguiente. Según Primera de Reyes 18:4, vamos a ver lo que dice la Escritura. Esto es un asunto de historia de lo que vemos, lo que pasó con el Elías histórico, con el Elías literal. Dice el capítulo 18, verso 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. ¿Qué hacía esta mujer? Mataba a los profetas de Dios. ¿Tenía ella profetas para ella? ¿Qué creen? ¿Tenía profetas? Claro que sí. A esta mujer, también llamada Jezabel, vamos a ver las características como lo menciona la Biblia. A esta mujer también se le consideraba de la siguiente manera. Segunda de Reyes, estamos viendo los enemigos de Elías. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Dice lo siguiente: y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? O sea, ¿cómo se le llamaba a Jezabel? La madre de todos aquellos que deshonraban a Dios. Había fornicado, era una hechicera y la llamaban madre. Ahora viene lo siguiente, ya vimos los 2 enemigos, va el tercero. Capítulo 19 de Primera de Reyes, capítulo 18 de Primera de Reyes, volvamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Sí, capítulo 18, verso 19. Envía pues ahora y reúne a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá que comen de la mesa de Jezabel. ¿Cuántos había en total entonces? 850
profetas de Baal. Y a los profetas de Dios, ¿qué pasaba con ellos? Los mataban. Y ahí aparecen los tres enemigos de Elías. Acab, el poder civil; Jezabel, lo religioso; y los profetas de Baal, el falso profeta, los falsos profetas. Ahora, Elías aparece, vemos ese conflicto ahora, porque hay tres enemigos que Elías tiene que enfrentar. Y créanme, para Elías no ha de ser una lucha fácil enfrentar a estos enemigos. Porque estos enemigos no solamente tenían su posición. Ya vimos que Elías, la vida, el estilo de vida y la posición de Elías no era la misma que la que tenían ellos. Era totalmente diferente. Pero pasa lo siguiente, queridos hermanos. Elías tenía un conflicto bien grande en estos momentos y lo vamos a ver por qué. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 22. Hemos visto los tres enemigos de Elías y esta triple unión trae algo dentro del pueblo. Como resultado de esta triple unión, el pueblo está pasando algo crítico y vean lo que pasa. Capítulo 21, versículo 22. Dice: y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me provocaste ira y con que has hecho pecar a Israel. Ahora el capítulo 19, versículo 10. Vamos a leerlo también. Después que él tuvo un sacerdocio falso, esta triple unión, vemos que hicieron pecar a Israel. Vamos a detenernos un momentito ahí ahora. Vemos que ellos hicieron pecar a todo Israel, es decir, que esta influencia tuvo control en todo el pueblo. El pueblo había entrado en una gran apostasía, porque definitivamente ahora mismo vamos a ver todo lo que había sucedido dentro del pueblo y todo lo que se había perdido como resultado de esta triple alianza, de esta triple unión. Y Elías tenía que resolver ese punto. Elías tenía que enfrentar esa situación. El pueblo ahora estaba controlado por esta triple alianza. Ahora se preguntarán, vamos a hacernos una pregunta y respondámonos nosotros mismos. Cuando Elías se vio en esa dificultad de hambre, ¿por qué será que Elías no fue enviado a las mujeres de Israel? ¿Por qué Elías tuvo que ser enviado a una viuda en Sarepta de Sidón? ¿Qué creen que hubiese pasado con Elías si Elías hubiese sido enviado a las mujeres de Israel? ¿Por qué tuvo que ir a un lugar que no era parte del pueblo de Dios? Si se dan cuenta, esta triple alianza había tenido control de todo Israel y todos estaban contaminados con la enseñanza que Jezabel les había impuesto. Porque acuérdense que Acab puso templos en Samaria para dar un culto falso. Pero ¿quién era que incitaba al rey a hacer todo esto? La esposa, Jezabel. Ahora pasa lo siguiente: el pueblo había sido controlado por toda esta influencia.
Y Elías tenía que reparar todo eso. Vayamos donde fue nuestra lectura bíblica. Porque solamente estamos tocando el marco histórico de lo que fue el Elías literal, el Elías histórico. Pero la Biblia vuelve a mencionar un momento que tiene que venir Elías. Ya vimos que vino Juan el Bautista con el espíritu y el poder de Elías, pero al final de la historia tiene que venir Elías nuevamente, y no estamos hablando de Elías literal, estamos hablando de un Elías apocalíptico, que tiene que preparar, noten muy bien, tiene que preparar al pueblo, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Dice la Escritura, Malaquías capítulo 4. Pero vean la gran obra que Elías va a realizar. El Elías, estamos hablando del Elías histórico. ¿Cuál es la gran obra que Elías va a realizar? Dice la Escritura: he aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. ¿La tierra estaba siendo afectada en los días de Elías? El mensaje que Elías había dado, ¿cuál era? A ver si recuerdan. ¿Iba a llover? ¿Cuánta lluvia iba a caer sobre ese lugar? Saben, es impresionante porque Profetas y Reyes, cuando menciona esa parte, todo ese verdor, toda esa vegetación, 3 años antes, todo parecía hermoso. Después de 3 años que había sequía, dice la mensajera del Señor, haciendo énfasis en eso, que era una zona desértica, que pasaban los vientos y se formaban remolinos dentro de ese lugar, como resultado de que no había lluvia. Pero ahora aparece Elías, y Elías tenía que volver a hacer de vuelta el corazón del pueblo, primeramente hacia Dios, porque el pueblo se había alejado de Dios, se había perdido la esencia del verdadero Israel. Ahora Elías tenía que reparar eso. Vean lo que dice la Biblia también. El libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37. Hacia dónde apeló Elías en ese momento en el cual iba a realizar esa obra tan grande. Dice el verso 37. Elías en su petición dice: responde Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías primeramente tenía que hacer ver al pueblo su pecado y que el pueblo reconociera que Dios es el único Dios verdadero. Pero esas palabras no iban a ser suficientes para que el pueblo volviese hacia Dios. Era necesario hacer otras actividades que el pueblo se había olvidado, se había alejado como consecuencia de esta triple alianza. El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 16, también nos dice lo siguiente. Hablando sobre la misión de Elías. Capítulo 1, verso 16 nos dice: y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Aunque esto está hablando del Juan el Bautista,
Elías también tenía que realizar esa obra. Tenía que el pueblo volviese a Dios. Es decir, Elías no solamente iba a hacer que el pueblo volviese a Dios, sino Elías también era un restaurador, porque iba a restaurar el culto a Dios. También Elías, como iba a ser un restaurador, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Ahorita vamos a usar nuestras Biblias. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Vamos a ver lo que sigue siendo la obra de Elías. Que Elías iba a restaurar, que Elías iba a hacer volver el corazón de los padres. Ahora, dice acá, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Dígame, viéndolo desde esa perspectiva, ¿cómo estaba Israel? Si vemos que el altar de Dios estaba arruinado. Se habían alejado definitivamente de Dios. Ahora el pueblo había sido manipulado como consecuencia de todo esto. Pero Elías iba a restaurar, como lo que dice el profeta Isaías, restaurador de portillos. Elías cuando venía no traía algo nuevo. Elías traía la verdad que el pueblo había descuidado. Sin embargo, vamos a ver por dónde inició Elías esta restauración. Por dónde comenzó Elías a restaurar esas verdades. Capítulo 18, versículo 31 y 32 de Primera de Reyes dice lo siguiente, prestemos atención. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había venido palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, donde cupieran 2 medidas de semilla. En esos tiempos, en esos días que Elías estaba realizando esa obra, ¿cómo estaba el Israel de Dios? Estaban divididos, ¿no es así? Estaban las 10 tribus y aparte estaban las otras 2 tribus. Israel estaba dividido. Ahora Elías da inicio restaurando primeramente al verdadero Israel de Dios. Lo que Dios había escogido, note muy bien, tomando Elías 12 piedras como símbolo de ¿qué? Como símbolo de las 12 tribus de los hijos de Israel. Por ahí comenzó Elías, restaurando al verdadero Israel. No el Israel que existía en ese momento, sino el Israel que Dios escogió. El Israel que Dios le dio sus preceptos, el Israel con el cual Dios hizo su pacto. A ese Israel estaba restaurando Elías. Por ahí dio inicio la gran obra de Elías. Después, Elías toma lo siguiente, verso 36. Que Elías, la siguiente forma que toma para restaurar a Israel es hacerlos ver lo que Dios ha hecho con su pueblo. Y vean hacia dónde apela Elías.
Versículo 36. Y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Hacia dónde apeló Elías? Hacia el pasado, hacia lo que Dios había hecho con Abraham, Isaac e Israel. Porque con ellos fue hecho las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Para que el pueblo diese credibilidad a esa reparación, a esa restauración que Elías estaba haciendo, Elías tuvo que apelar al pasado. Tuvo que apelar hacia aquellas personas que Dios habló con ellos. Primero, restaurando a Israel. Segundo, apelando hacia el pasado, haciéndoles ver lo que Dios había hecho con sus padres. Siguiente. Después que Elías apela al pasado, capítulo 19, versículo 10, vamos a volver ahí mismo. Dice la Escritura: y él respondió: he aquí, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado, ¿qué cosa? Han dejado tu pacto, y han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías estaba restaurando el pacto que Dios hizo con Israel, porque el pueblo de Israel había abandonado el pacto que Dios había hecho con ellos. Elías tenía que restaurar eso. Y si nos ponemos a meditar un poquito más, decimos: wow, qué fácil se ve la obra de Elías. Que mientras que Elías daba un mensaje, vivía una vida cómoda. Que Elías vivía una vida sin dificultades y sin problemas. Así era la vida de Elías, ¿no? O en realidad, ¿cuál era la vida de Elías? ¿Cuáles fueron las dificultades? Porque oigan muy bien esto. Dios llama a Elías a realizar esta obra. Y la situación en la cual estaba el pueblo, el rey Acab, Jezabel, estando en el trono, y que Elías vaya sin ser invitado en presencia del rey. Dice el espíritu de profecía que incluso sabía que podía perder la vida, pero sabía que él había sido enviado por alguien mucho mayor, por alguien superior. Elías fue y le declaró los pecados y le dijo: no va a llover por 3 años. Y no por mí, sino por la palabra del Señor. Pregunto, ¿realizaríamos nosotros esa misión? ¿Realizaríamos nosotros esa obra? Parece fácil, ¿no? Que vaya en presencia y le diga, pero ojo, estamos hablando del Elías histórico, del Elías literal. ¿Ustedes creen que el pueblo de Dios en la etapa final de la historia no va a emplear instrumentos, tercer Elías, para que den un mensaje similar al de Elías? Pregunto, amada iglesia, ¿estamos preparados para ser uno de esos Elías que dé ese mensaje? ¿Estaremos dispuestos incluso a dar nuestra vida por esa verdad? ¿O qué creen que vamos a hacer? Dios está preparando a su pueblo ahora. Dios va a obrar a través de instrumentos humildes,
hombres de fe, hombres de oración, mujeres de fe, mujeres de oración, personas de santa consagración. Dios los está preparando, porque lo mismo que Elías pasó, es lo mismo que el pueblo va a enfrentar en la etapa final de la historia. Pero ¿estamos listos para ser un Elías? ¿Estamos listos para poner nuestra vida en el servicio de Dios? ¿Estamos listos, estamos preparados para restaurar esas grandes verdades? Porque vean todo lo que Elías estaba haciendo. Y esa era la obra de Elías, volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, y volver el corazón del pueblo hacia Dios. ¿Y cómo creen que fue tratado Elías por realizar esa gran obra? Como enemigo, y más adelante lo vamos a ver. Seguimos avanzando. Después que Elías restaura el pacto con el Señor, el pacto del Señor, el pacto que Dios había hecho con Israel, capítulo 18 de Primera de Reyes, versículos 17 y 18, Elías reprende la falsa adoración. Y eso es meternos en cosas mayores. Dice la Escritura: y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo a Acab: ¿eres tú el que has perturbado a Israel? ¿Acaso el rey dijo: yo soy culpable, por mí todo está sucediendo todo esto? O por nuestra influencia, por lo que todos nosotros estamos haciendo, es que el pueblo está así. ¿Ese fue el reconocimiento del rey? ¿O qué le dijo? ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Amada iglesia, no se le dirá al pueblo de Dios, al Elías espiritual, al Elías apocalíptico, no se le dirá: por tu culpa es que están cayendo todas estas plagas, por tu culpa están pasando todas estas calamidades. Estamos listos para... A veces es importante que meditemos en esto, porque para esto tenemos que estar preparados espiritualmente, mentalmente y psicológicamente. Para todo esto. Porque si ahora, con las pequeñas dificultades, nos ahogamos en un vaso de agua, cuando sean esos momentos difíciles, tendremos fe y habremos consagrado nuestra vida al Señor. Es un mensaje potente. El mensaje que se le dio a Elías era un mensaje potente. Ahora el mensaje es: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Que lo declare públicamente. ¿Estamos preparados para dar ese precioso mensaje? Elías reprendió la falsa adoración. Vean la respuesta de Elías. Versículo 18. Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías reprendió la falsa adoración. ¿El pueblo está preparado para eso? Después de que Elías reprendió la falsa adoración, capítulo 18, verso 18, Elías también restauró los mandamientos de Dios. Y por supuesto, cuando hablamos de los mandamientos de Dios, Elías restauró la verdadera adoración. ¿Estamos listos para eso? ¿Ser restauradores de portillos? Seguimos con ese pensamiento. Versículo 30 y versículo 36 nuevamente de Primera de Reyes. Entonces, versículo 30 del capítulo 18. Entonces dijo Elías: a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar de Jehová que estaba arruinado.
Elías al reparar el altar, versículo 36, vamos a leerlo de una vez. Aunque ya lo leímos, pero vamos a volver a leerlo. Y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Para el pueblo de Israel de ese momento, ¿qué representaba el altar, el sacrificio? El altar y el sacrificio. Pecado. Perdón del pecado. Que por fe veían que ese cordero sustituía la vida de cada uno de ellos. Es decir, Elías estaba restaurando el verdadero sacrificio. Elías estaba restaurando el verdadero evangelio. Porque se había perdido, lo habían destruido. Y Elías tuvo que restaurar todo eso. Pero vemos lo siguiente, capítulo 18, verso 5. Y Acab dijo a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, para ver si acaso hallaremos hierba con que conservaremos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. ¿Qué había en la tierra? Una sequía. Sequía, hambre. ¿Y a quién cree que culparon? Elijah. ¿El pueblo se culpó a sí mismo? No. ¿O esta triple alianza se culpaban a ellos mismos? No. ¿Saben qué hacían ellos? Dice el espíritu de profecía, que ellos decían al pueblo que por providencia de Baal, ellos tenían todas esas provisiones. Que por Baal los bendecía, Baal les daba todo. Y ahora cuando Elías aparece, le dicen: mira, Elías y su Dios. O sea que, en un cierto sentido, manejando al pueblo de una manera psicológica, le dijeron: miren todo lo que, las provisiones que Baal da, todo lo que Baal hace por el pueblo. Tan solo apareció el intruso y todo se desvaneció. Y Elías es culpable ahora para ellos. Dice la Escritura, versículo 17, nuevamente, aunque ya lo leímos: y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo: tú eres el que has perturbado a Israel. Es decir, a Elías lo culparon de todo este acto. Pero ahora, queridos hermanos, viene un punto decisivo, viene un punto culminante donde se ha de demostrar quién es el Dios verdadero. Se ha de esclarecer la mente de todo el pueblo para que vean quién es Dios, para que vean a quién han abandonado. Versículo 21, versículo 26 versículo 21, vamos a leerlo de ahí de Primera de Reyes. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero tenían que tomar una decisión precisa en ese momento. Si Jehová era Dios, que siguieran a Dios. Y si Baal era su Dios, que lo siguieran. Porque aquí venía el momento decisivo, lo que iba a traer convicción al pueblo para que volvieran a Dios. Versículo 36. Versículo 26. Y ellos tomaron el buey, es decir, los profetas de Baal, y ellos tomaron el buey que les fue dado
y lo aprestaron e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y esto es bien impresionante porque, saben, el espíritu de profecía menciona que ellos incluso en todos sus bailes, danzas y todo lo que ellos hacían para ellos, veían una posibilidad de que si Elías se descuidaba, alguien actuara y le metiera fuego al altar de ellos, para que dijeran: es Dios, es Dios. Porque ya había pasado tiempo de lo que ellos estaban haciendo desde la mañana al mediodía y no había respuesta para ello. Y el pueblo seguía esperando a ver el resultado de lo que pasaría. Y aconteció al mediodía, versículo 27, que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz que Dios es. Quizá está meditando o está ocupado o va de camino, quizá duerme y hay que despertarse. Vean la actitud que toma Elías ahora. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Es decir, se cortaban. Estos tenían esa costumbre que incluso pasaban sus hijos al fuego. Tenían todas estas costumbres. Versículo 36. Y aquí viene el sacrificio de Elías. Le toca el momento de Elías porque ven que no hay respuesta, no hay resultado a todo lo que los profetas de Baal habían realizado. Noten muy bien, desde la mañana hasta el mediodía y no había respuesta alguna. Ahora viene la parte de Elías. Y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto hoy que tú eres Dios, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Elías en ningún momento se atribuyó que él lo había realizado. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo, que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón. Y aquí viene lo que trajo convicción. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Toda la obra que Elías había realizado no había dado resultado hasta ese momento. El pueblo seguía dudando y dudando de lo que Elías estaba haciendo, de lo que Elías estaba restaurando hasta ese momento. Porque ¿qué fue lo que trajo convicción al pueblo? Que cuando Elías pedía a Dios, cuando Elías pedía una manifestación de que Dios se manifestara y que dijera: Señor, que hoy en este momento este pueblo reconozca que tú solamente eres Dios, descendió fuego del cielo y trajo convicción a todo el pueblo. ¿Qué es lo que va a traer convicción en la etapa final de la historia? Hace un momento se mencionaba en lo que fue la edificación de la mañana. ¿Será que solamente el conocimiento va a traer convicción? No. ¿Verdad que no? Va a traer convicción al corazón de cada uno cuando esa persona sea usado por el poder del Espíritu Santo. A eso va a traer convicción al corazón. Y eso trajo convicción para el pueblo de Israel, que descendió fuego del cielo. Pero durante ese proceso, amados hermanos, ya va para ir concluyendo, después que Elías realizó toda esta actividad, después que trajo convicción todo esto, a Elías le buscaron para matarlo.
vino el decreto de muerte para Elías. Lo tenían que buscar para matarlo. Y Elías pasó su momento de tribulación. Tuvo que enfrentar ese momento. Tal cual el pueblo de Dios va a enfrentar ese momento de la gran tribulación. Pero también vemos el resultado, ya para ir finalizando. Vamos a leer unos versículos más y finalizamos. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Llegó el final de los enemigos de Elías, los falsos profetas. Capítulo 21 de Primera de Reyes, versículos 23 y 24. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y borraré tu posteridad, y talaré de Acab todo meante a la pared o al guardado y al desamparado en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la provocación con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Aquí ya vemos que está llegando el fin de acá. Capítulo 22, versículos 37 y 38, ya para ir cerrando esta parte. Y murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y lavaron también sus armas, y los perros lamieron su sangre conforme a la palabra que había hablado. Llegó también el fin de Acab. Llegó el fin de Acab. Y por último, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 32 al 37. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 32 y 37. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién es esta? ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver aquella maldita y sepultadla, que es hija del rey. Y cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es palabra de Jehová, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezabel comerán los perros las carnes de Jezabel. ¿Cuál fue el resultado de Jezabel? La muerte. Aquí vimos que después que Elías pasó su grande tribulación, esa parte la resumí un poco de lo que pasó con Elías en ese momento de tribulación. La resumí un poquito, pero ahí vemos que llegó el fin de esta triple alianza. ¿Y qué pasa con los siervos de Dios que ellos habían matado? Capítulo 9, versículo 7 de Segunda de Reyes. Y herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. ¿Qué pasó con los profetas que habían matado Jezabel? Fueron vengados. Fueron vengados los profetas que Jezabel había matado.
Y como resultado, después de eso, Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 42 y 44. Y Acab subió a comer. Esto ya es un resumen de viendo la situación en lo que pasó. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. ¿Qué dice Primeros Escritos y Eventos de los Últimos Días respecto a la venida de Jesús? Que se verá a lo lejos una pequeña nube como la palma de una mano. Y cada vez será siendo visible conforme vaya acercándose. Y al final de cuentas, cuando Elías, ya para concluir, capítulo 2 de Primera de Reyes, cuando Elías iba caminando con el profeta Eliseo, capítulo 2, verso 11 y 12. Capítulo 2, versículo 11 y 12. Cuando Elías y Eliseo iban caminando, pasó lo siguiente. Segunda de Reyes. Cuando ellos dos iban caminando, pasó lo siguiente. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, apareció un carro de fuego con caballos de fuego que apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y trabando de sus vestiduras la rompió en 2 partes. ¿Y qué pasó con Elías después de haber realizado su misión? Fue trasladado al cielo, sin ver la muerte. Pero tuvo que pasar un conflicto bien grande. Dios en su providencia, saben, en la tribulación que Elías pasó, ¿quién alimentó a Elías? Los cuervos. Dice la mensajera del Señor en el libro La verdad acerca de los ángeles, que fueron ángeles que trajeron comida a Elías para alimentarlo. Dios en su providencia, Dios va a sustentar a su pueblo. Pero recuerden, quienes formen parte y quieran ser un tercer Elías, tienen que ser personas de fe y de oración. Hombres y mujeres de santa consagración, que estén dispuestos a dar su vida por predicar la verdad. Aunque pierdan todo, pero saben que en el reino de los cielos hay un grande galardón para cada uno. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude y que hagamos los preparativos necesarios, porque cuando se invalide la ley de Dios, porque cuando toda esta triple alianza que va a tomar control sobre todo el mundo, ahora ya no es solo un pueblo, ahora es todo el mundo, el Israel de Dios, el pueblo de Dios, el Elías, tiene que reparar esas grandes verdades. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, amada iglesia. Vamos a ir de rodillas para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tenemos aún de poseer este sagrado libro en nuestras manos. Hemos visto cómo Elías en el pasado tuvo que enfrentar conflictos, tuvo que enfrentar situaciones bien difíciles, pero tú
tú los sustentaste, tú le diste la fuerza y la valentía para realizar esa gran obra. Ahora, Padre, que vivimos en un tiempo crítico y que hemos de enfrentar aún situaciones aún más difíciles, te rogamos que tú nos ayudes a poder prepararnos, a que pongas en nuestros corazones el anhelo de buscarte todos los días de nuestras vidas. Porque a veces como seres humanos y con la naturaleza que hoy participamos, tenemos aún esa inclinación, ese deseo de la carne que nos impulsa a hacer lo malo. Pero Padre, que a través de tu Espíritu permitas que podamos ser participantes de la naturaleza divina y que podamos vencer el pecado, la carne y este mundo. Porque tú ya lo venciste, tú ya nos diste ese ejemplo. Ahora permite que por tu amor y por tu gracia podamos salir más que vencedores. Ayúdanos en todas las cosas, pero sobre todo, Padre, ayúdanos a cumplir y a poder vivir todas estas palabras. Ahora que hemos de participar del alimento, hemos participado del alimento espiritual, ahora que hemos de participar de ese alimento físico, permite que también pueda nutrir nuestro organismo para que podamos mantener esa fuerza y ese vigor para proclamar tu verdad. Gracias por todo y síguenos dirigiendo, como también reprendemos toda obra del enemigo en tu nombre y que podamos guardar este sábado de acuerdo a tu divina y santa voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.